Las 8 de la mañana con 9 minutos, estamos de vuelta. Nueva hora de actualidad en Infinita y en Ahora es Cuando conversamos con la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos. Ministra, ¿cómo le va? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, saludarlo. ministra. Hola, Connie, hola, Juan Manuel, a ustedes y a los auditores de Infinita. Falta un poquito más de 100 días para la elección, ¿verdad? Así es. ¿104? ¿Cuánto? Bueno, por ahí, ya, pero estamos casi en los 16 de 100 días. noviembre. Que ojo, estábamos hablando de que el tiempo que los días se pasan con una rapidez abrumadora y esos 100 días se van a pasar efectivamente volando. Usted está asumiendo las negociaciones para la reforma electoral y particularmente la regulación del voto extranjero. ¿Para dónde van los tiros, ministra? Porque hemos escuchado propuestas que van y vienen. La última fue una que instaló el Frente Amplio, ¿verdad?, de rebajar las multas y que varíen según situación socioeconómica, lo que dificulta bastante también. Me lo imagino difícil en términos de implementación, una idea así. ¿En qué va a quedar, además en el contexto en el que estamos, legislando sobre la marcha, un tema que influye directamente en una elección que está a puertas? O sea, pésima idea, digamos, legislarlo en este momento, pero bueno, no hay otra. Sí, bueno, los tiempos son los tiempos y uno tiene que adaptarse. A uno siempre le gustaría que las cosas ocurrieran con mayor antelación o con mayor rapidez. A mí me habría encantado, por ejemplo, que la reforma previsional saliera antes de 10 años o que esto ya estuviera resuelto, pero lo importante es que estamos en conversaciones efectivamente con los parlamentarios de todos los sectores para construir un acuerdo. El gobierno ha sido claro respecto de que efectivamente hay que implementar, ¿no es cierto?, la multa en caso de no concurrencia a votar para los ciudadanos y hacer un debate integral sobre el voto extranjero, porque efectivamente ha cambiado de manera importante la composición, ¿cierto?, del padrón electoral. La migración tiene una configuración muy distinta a la de 30 o 40 años atrás y estamos en esas conversaciones para lograr implementar esto a la brevedad. Efectivamente estamos sobre la marcha, ya el padrón, como ustedes saben, fue cerrado, pero nos parece que es importante dar este debate y ha habido apertura de los parlamentarios y parlamentarias para poder avanzar en... Ya hay un proyecto que se está tramitando, ¿no es cierto?, en primer trámite constitucional, la Comisión de Gobierno de la Cámara, que es iniciativa de la diputada Joana Pérez y otros, ¿no es cierto?, que ya fue aprobado en general en la sala, que establece sanción para los ciudadanos que no concurran a votar, y se recibió a la presidenta del Consejo Directivo del CERVEL el día martes en la comisión, y ya la próxima semana empezaríamos la discusión en particular, y nosotros esperamos poder construir un acuerdo, como digo, que manteniendo el tema de las sanciones para los ciudadanos, también nos podemos hacer cargo hacia futuro sobre el rol, sobre el tema de los votos extranjeros. Vamos unos cuantos pasitos para atrás. Hoy día la situación de los extranjeros, ¿cuál es al momento de votar? Hoy día, en la práctica... Sí. ¿Qué extranjeros pueden votar en Chile hoy día? Lo digo, probablemente muchos lo sepan y nosotros lo sabemos, pero para ordenar un poquitito. ¿Qué extranjeros pueden votar hoy día? ¿Bajo qué condiciones? Y ¿en qué debiera eso terminar con esta discusión? Hay un debate abierto porque hay normas constitucionales, digamos, que no son, tienen vocablos distintos y dan interpretaciones distintas, ¿no es cierto? Tenemos el artículo 13 y el artículo 14 de la Constitución, donde el artículo 13 dice que los extranjeros podrán votar en la forma y condiciones que establezca la ley. Y por tanto será la ley orgánica constitucional en este caso, ¿no es cierto?, la que determine esas formas y condiciones. Por otra parte, el artículo 14, que establece, ¿no es cierto?, el sufragio obligatorio, de acuerdo a la última modificación que se realizó, establece que los electores, y habla en general de los electores, ¿no es cierto?, están obligados a concurrir a votar y que también las sanciones o las excepciones a esas sanciones serán establecidas por ley. Hoy día, de manera permanente, no se ha regulado, ¿no es cierto? Esto se reguló contingentemente para las elecciones que se realizaron el año pasado de gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, donde se estableció, ¿no es cierto?, una multa para todos los electores, pareja, de un monto equivalente aproximadamente a 33.000 pesos. Hoy día no se ha legislado para nadie, digamos, por tanto, en la práctica nosotros lo que decimos es que hay que avanzar para que efectivamente los nacionales tengan una sanción y hacernos cargo de debatir respecto al tema de los pero extranjeros. en esa última elección, en la que arreglamos sobre la marcha también y que la que nos mandató a que hiciéramos el arreglo ahora, los extranjeros que votaron son los que tienen avecindamiento por 5 años. 5 años de avecindamiento. Esa es la exigencia que hoy día existe, digamos, para efectos de estar incorporados en el padrón. Ya. Y de acuerdo al padrón provisorio que sometió a auditoría al CERVEL, hay aproximadamente 880.000
extranjeros que estarían en la condición de estar habilitados para votar en las próximas Ya, ¿y elecciones. cuál es el problema con mantener esa figura? Con que sean esos mismos extranjeros avecindados hace 5 años atrás los que sigan teniendo derecho a votar. A ver, lo que nosotros hemos planteado como Ejecutivo es que nunca dimos un debate, ¿no es cierto?, profundo respecto al tema del voto extranjero. Se cambió al voto obligatorio, pero no hicimos este debate sobre voto extranjero. Nosotros decimos, mira, la verdad que Chile tiene una normativa muy permisiva respecto a esto, muy distinta a la de la mayoría de los países, que establece la posibilidad que los extranjeros solo puedan participar en las elecciones a nivel local, digamos, o subnacional, de alcaldes o gobernadores, y que demos ese debate y integralmente podamos definir. Y será el Parlamento el que defina, ¿no es cierto?, la aplicación. Desde luego estamos ya el padrón cerrado, esto será un debate, ¿no es cierto?, que creemos que hay que dar, aun cuando se aplique para las próximas elecciones, no digamos las que se van a realizar de aquí a noviembre, pero que es un debate que como país deberíamos dar y concluir, digamos, y convenir una fórmula que permita, digamos, establecer las condiciones en que esos extranjeros puedan participar. ¿Usted cree que inevitablemente, más allá de lo que se quiera presentar, esto está acompañado, está asociado a una cuestión ideológica de lado y lado? A ver, aquí han habido, digamos, cambios de opiniones de los distintos sectores. El gobierno ha tenido un principio claro, que efectivamente los nacionales, los ciudadanos tengan sanción y que hagamos el debate sobre el voto extranjero. Y de esa perspectiva no nos parece que esto tenga que ver con calculadora electoral ni nada, sino con una cuestión de principios, que efectivamente la primera magistratura, el presidente de la República, sea electo por los nacionales o se establezcan ciertos requisitos mayores para que efectivamente los extranjeros puedan participar en las votaciones, tal como ocurre en la mayoría de los países del mundo. Déjeme preguntarle, ministra, su opinión personal como ministra. Sí, aquí no hay opiniones personales, no, uno cumple un rol. Pues cierto, pero por lo tanto institucional al mismo tiempo, sobre el estado de salud de nuestro sistema político, porque se busca reformarlo. ¿Qué opinión tiene usted respecto al sistema político, en el entendido sistema político, el que se reformó y que cambió el sistema electoral binominal como lo conocíamos y que facilitó el ingreso de otros actores, pero que sin embargo dispersó, atomizó, balcanizó, le podemos poner 10 sobrenombres, también el funcionamiento del Congreso con una multiplicidad de partidos y al mismo tiempo también de independientes, que no necesariamente llegaron en esa condición al Congreso? ¿Cómo evalúa usted el estado de salud del sistema político? A ver, hay un diagnóstico compartido, ¿no es cierto?, tanto del Ejecutivo como la mayoría de los parlamentarios, que es necesario avanzar en una reforma política porque efectivamente hay una fragmentación muy importante en el sistema político que impide llegar a acuerdos, ¿no es cierto?, duraderos, dar gobernabilidad y hacernos cargo que la política resuelva las necesidades de la ciudadanía de manera eficiente y oportuna. Sin ir más lejos, ¿no es cierto?, volviendo a lo que hablamos al principio, la reforma previsional es un buen ejemplo de eso, ¿no es cierto?, que durante 10 años no fuimos capaces de ponernos de acuerdo en el Congreso para una necesidad tan urgente y donde también teníamos un diagnóstico compartido. Y de esa perspectiva, como Ejecutivo y el presidente, ¿no es cierto?, ya en la cuenta pública, no este año, sino del año anterior, nos mandató a avanzar en un acuerdo de una reforma política que, haciéndose cargo, ¿no es cierto?, de esta fragmentación, no afectara también la representatividad. Y de esa perspectiva, como Ejecutivo, hemos presentado un proyecto de ley que ayer estaba en tabla para votarse en general, finalmente se postergó esa votación hasta la próxima semana, donde elevamos los requisitos para la formación de partidos. Nosotros creemos que una democracia fuerte necesita también partidos fuertes, transparentes, y de esa perspectiva estamos elevando los requisitos para la constitución de partidos, estamos estableciendo también, vinculado a lo que tú planteabas sobre el Congreso, legalizar los comités parlamentarios, que es una instancia muy importante que a lo mejor la ciudadanía no sabe, pero que, ¿no es cierto?, tenemos la agrupación de distintas bancadas, son las agrupaciones de los partidos que tienen un rol muy importante para fijar las agendas, para priorizar los proyectos y de esa perspectiva institucionalizarlo y establecer que los parlamentarios tengan que pertenecer a un comité parlamentario parece importante. ¿Qué significa institucionalizarlo? Es decir, que hoy día que existen solo a nivel reglamentario, existan a nivel legal, se establezcan ciertas reglas y que efectivamente todos los parlamentarios y parlamentarias tengan la obligación de pertenecer a un comité parlamentario. ¿Y si no? Y hay sanciones también. Bueno, esta es parte también del debate. Usted aquí a veces se cruzan los proyectos. Estábamos hablando del proyecto del Ejecutivo, también tenemos, ¿no es cierto?, el proyecto de moción parlamentaria que surgió de los senadores y senadoras de la Comisión de Constitución del Senado, respecto también al tema de órdenes de partido, que nosotros habíamos propiciado con una indicación del Ejecutivo que se ha perdido, pero nos parece que si no va a haber votos, ¿no es cierto?, para el tema de órdenes de partido, a lo menos nos parece importante que se pueda sancionar efectivamente a quienes
se salen, ¿no es cierto?, del partido por el que fueron electos, y que en el comité parlamentario efectivamente uno pueda ordenar, porque efectivamente Sancionar. muchas veces el partido está un poco lejos de lo que ocurre, digamos, en el Parlamento, y muy relevante, ¿no es cierto?, que entonces tengamos reglas de los comités parlamentarios para el funcionamiento propiamente tal del Congreso y del proceso legislativo. Ministro, le voy a poner el ejemplo concreto. Un parlamentario que llegó como candidato representando al partido tanto, no tuvo que juntar la firma porque el partido es el que lo avala, ¿no? Y por lo tanto llega, lo lleva en su lista, gana, llega al cupo y tiempo después renuncia al partido. ¿Qué ocurre con ese parlamentario en este proyecto del Ejecutivo? No, el proyecto del Ejecutivo no se hace cargo, como decía, de ese tema. Entonces, el proyecto del Ejecutivo establece requisitos para eleva los requisitos para la constitución de los partidos. Hoy día ustedes saben que se pueden constituir con... Voy a eso al tiro. ¿Qué apoya el gobierno entonces respecto de los parlamentarios que se convierten en independientes o se cambian de partido? Bueno, eso nos parece importante, que es un tema que hay que legislar, y eso está en el proyecto, ¿no es cierto?, de los parlamentarios, un aspecto que nos parece positivo del proyecto. Lo que ha generado mayor controversia, que también nosotros como Ejecutivo hemos planteado que nos genera dudas respecto al objetivo final, es el tema del umbral, ¿no es cierto?, que es una cosa distinta. Ya vamos a ir a eso. Pero en el caso de los partidos, efectivamente, esas personas que fueron electas por un partido y se salen del partido, pierden, digamos... El escaño. Pierde el escaño. ¿Y qué ocurre con ese puesto? ¿Se convoca una nueva elección como ocurre en muchos países o se le entrega a otra persona? ¿Qué ocurre con el puesto? Si el parlamentario... Claro. No, ahí el escaño se llena con otra persona del partido, perdón. El escaño se llena con la persona, con otra persona. Claro, hay reglas, digamos, ahí para llenar los escaños y todo. ¿No se convoca una nueva elección? No, que en otros países lo que ocurre... Sí, bueno, dependiendo también solamente para quien nos está escuchando, lo que ocurre en otros países es que se vuelve a someter 30, 60 días una elección para que la gente diga, no, yo lo quería a él o yo quería al partido que él representaba. Entonces él se puede volver a postular como independiente y se da esa alternativa. ¿Por qué no se consideró esa posibilidad? Bueno, claro, como tú planteas, depende mucho, y aquí hay reglas también, ¿no es cierto? Hoy día también cuando cesan el escaño, dependiendo del periodo que falte, ¿no es cierto? Sí. Y hoy día en general, ¿no es cierto?, son los partidos los que llenan los escaños de los parlamentarios que quedan vacantes por cualquier causa, ¿no es cierto? Y esa perspectiva, claro, tú dependiendo si tienes un plazo muy acotado, no tiene sentido realizar una nueva elección. Es un tema que podría debatirse, el proyecto está en trámite todavía. Pero no se ha desechado la idea de que si eso ocurre, no sé, cuando tempranamente claro, se pueda efectuar una nueva elección para ese distrito o circunscripción y que sea el elector el que diga, yo lo quería a él o yo quería al partido que él representaba. Claro, que es parte de la discusión, lo ligo con el tema del umbral porque es parte de la discusión que ha surgido con el tema del umbral, porque en la práctica el tema del umbral genera justamente eso, que disocia aún más, ¿no es cierto?, a la ciudadanía de la persona que eligió, porque en la práctica acá se difumina, uno elige una persona, si esa persona no alcanza los votos necesarios, digamos, del partido, ese cupo se pierde, ¿no es cierto?, y se va a otra persona que efectivamente podría haber obtenido un porcentaje importante de ese candidato en la parte que fue en el circunscripción o el distrito electoral que fue electo, y sin embargo, ¿no es cierto?, como el partido no alcanzó el umbral mínimo, esa persona perder su cupo, y que pase, digamos, a otro cupo de la lista. Originalmente, inclusive, ni siquiera podría haber terminado que ni siquiera fuera cupo de la lista, digamos, que fuera otro. Entonces, efectivamente, hay que generar la política, digamos, tiene que generar no esta disociación o distancia con la ciudadanía. La ciudadanía, digamos, le importa por quién está eligiendo, ¿no es cierto? Y por tanto no puede ser que después de haber puesto su voto en una X persona, estos terminen en una persona distinta. Que es una realidad que hemos visto muy frecuentemente, mucho más de lo que uno quisiera. Sí. Republicanos presentó recién, entiendo, una indicación para reducir el número de diputados de 155 a 120, como parte de la discusión de reforma al sistema político. ¿Tiene alguna viabilidad? ¿Qué le parece a usted la idea de reducirla? A ver, yo sé que no está dentro de las ideas que ha puesto el gobierno sobre la mesa, pero es una cuestión que viene dando vueltas hace mucho rato. Sí, a nosotros nos parece, digamos, que uno tiene que apuntar a equilibrar, que efectivamente no tengamos fragmentación, pero tampoco afectar la representatividad. Ahí se fue parte de la discusión cuando se hizo el cambio al binominal, ¿no es cierto? Y por tanto, las reformas que se han propiciado en este minuto tratan de hacer un equilibrio en ese sentido, y por tanto yo creo que no necesariamente reducir los escaños vaya en esa dirección de garantizar también, ¿no es cierto?, sin fragmentación, una amplia representatividad para que la ciudadanía pueda elegir dentro de esas alternativas. Por lo tanto,
No. No está en el proyecto, digamos, de reforma constitucional planteada por los senadores, está el redistritaje, ¿no es cierto?, que efectivamente es la facultad del CERVEL, porque tenemos, ¿no es cierto?, ir revisando las circunscripciones o distritos, pero por ahora yo creo que en realidad no está en debate el tema de reducir los parlamentarios y parlamentarias. O sea, no se pongan creativos porque no hay mucho espacio para meter más indicaciones. ¿Ah? O sea, como ustedes mismos decían al principio, y un hecho objetivo, los tiempos son acotados Sí, y por po. tanto debiéramos centrar las energías en aquellas Claro. cuestiones que generan consenso y no en aquellas que no lo generan. Ministra, empezó agosto, la presión del trámite Tenemos del que voto pasar obligatorio. Tenemos que pasar y tenemos que tener legislado el trámite del voto el tema del voto obligatorio, pero hay otros proyectos más, hay un itinerario legislativo que no está fácil. ¿Cuáles son para el gobierno hoy día no sé, dejémoslo en 3, en definitiva? Que Me está acotando las posibilidades. No, pero a ver, hemos visto mucha intensidad en el debate parlamentario respecto del nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, por ejemplo, el famoso término del CAE, que es bastante más que solo el término Así es. del CAE. Hemos visto también avanzar y dudas respecto de la posibilidad de terminar con los proyectos de permisología. Se avanzó en permisos sectoriales, pero falta toda la parte De evaluación del ambiental. sistema de evaluación de impacto ambiental, del Consejo de Monumentos Nacionales, y así suma y sigue una serie de cuestiones que han sido parte importante de las promesas del Ejecutivo. Así es, nosotros estamos mandatados por el presidente Boric para trabajar hasta el último día y avanzar en los distintos proyectos que están priorizados. Nosotros seguimos trabajando en nuestra agenda legislativa sobre la base de las 3 seguridades, ¿no es cierto? Seguridad ciudadana, económica y social. En seguridad social, partiendo por eso, tú nombrabas muy importante, hemos estado trabajando en el nuevo sistema de educación superior, de financiamiento de educación superior. El tema de la cuna para Chile también es muy importante, ¿no es cierto?, para el tema de empleabilidad de las mujeres, sobre todo. El tema de cuidados, que es muy complementario en esa dimensión. En tema de seguridad ciudadana, un proyecto muy relevante que esperamos que salga pronto en la Defensoría de las Víctimas, ¿no es cierto?, que también es muy importante. Y en temas económicos tenemos el proyecto recientemente presentado, ¿no es cierto?, que es una ayuda a la clase media para efectos de créditos tributarios por el tema de arriendo, de gastos en temas escolares, para el tema de la rebaja de las contribuciones adicionales para los adultos mayores y un beneficio, ¿no es cierto?, un nuevo sistema para las pymes. También tenemos en ese sentido, como tú decías, todo el tema de permisos. Salió la ley de permisos sectoriales que ya, ¿no es cierto?, se pronunció. Estamos en fase de promulgación, esperando el análisis de control obligatorio del Tribunal Constitucional para efectos, ¿no es cierto?, de poder promulgar y publicar prontamente. Y está avanzando en la Comisión de Hacienda del Senado el proyecto de evaluación ambiental, y en la Comisión de Cultura del Senado también la nueva ley de patrimonios, que es muy importante, que se hace cargo, ¿no es cierto?, de todo lo relativo al Consejo de Monumentos. Déjeme parar un segundo en esto que nombró usted a la pasada, que tiene el paquete de la reforma tributaria, ¿verdad? Nosotros ayer conversamos con la alcaldesa de Las Condes. Ayer Ayer, en la mañana. Catalina San Martín, a propósito de los cambios en el aporte de su municipio, no solamente en Las Condes, también le toca a Lobanechea, pero en el caso de Las Condes es bastante importante o considerable. Y ella acusa que aquí lo que hay es un apuro en medio de un ambiente electoral y un populismo legislativo, y que en el fondo le están sacando plata a Las Condes para tapar otros hoyos que deberían taparse de otra manera, y que ella se opone, obviamente, a esa iniciativa. ¿Hay algún espacio para reconsiderar la manera en que se reformuló eso? A ver, acá es muy importante la responsabilidad fiscal y, ¿no es cierto?, acá este proyecto tiene una serie de beneficios que tienen que ser compensados, ¿no es cierto? Tenemos el beneficio para las pymes, que favorece más de 1 millón de pymes, más de 900.000 personas. Sí, el tema de las contribuciones de los adultos mayores, de los Mayor y segmentos todo, más y por eso pobres. se establece un aumento, ¿no es cierto?, en la contribución que se hace por las 5 comunas, ¿no es cierto?, que tienen mayores ingresos al Fondo Común Municipal para poder distribuirlas, ¿no es cierto?, a las comunas más pobres. Eso es muy importante, y por eso nosotros como Ejecutivo hemos sido contrarios siempre a eliminar el impuesto territorial en las contribuciones, porque tiene un efecto redistributivo muy importante en las comunas más pobres, y se hace un aporte, ¿no es cierto?, una elevación del porcentaje de contribución al Fondo Común Municipal para compensar transitoriamente, ¿no es cierto?, por 3 años estas rebajas de otros beneficios tributarios. Y como digo, aquí ella planteaba como que esto tenía que ver con las finanzas públicas o el erario nacional. Esto es dentro de los propios municipios, la distribución del fondo si uno busca compensar, puede buscar otros mecanismos de compensación para que alguno no salga tan perjudicado como está pasando con Las Condes. El alegato de la alcaldesa también.
O sea, bueno, acá tenemos una lógica redistributiva, que es la lógica que está a la base del Fondo Común Municipal y que por tanto las comunas que tienen mayores ingresos puedan aportar a que esas comunas, ¿no es cierto?, más pobres, efectivamente tengan recursos también para hacerse cargo de las necesidades ciudadanas, en la lógica que está a la base. Nosotros, todos los proyectos, este es un proyecto que se acaba de presentar y desde luego tendrá un debate, digamos, entiendo en la el lógica. Congreso. La pregunta es si hay espacio para reconsiderar esa fórmula. A nosotros nos parece que es la fórmula correcta para poder compensar. Está iniciando el debate y será parte del debate parlamentario. Desde luego yo no seré quien para vetar un debate que se va a dar en el seno del Congreso. Ministra, si usted tuviese que decir qué es lo que cree que sí o sí va a lograr salir de aquí a marzo, ¿qué es lo que va a lograr sacar de aquí a marzo sí o sí? Yo, como representante y cumpliendo el mandato del presidente Boric y llevando las relaciones con el Congreso, me voy a esforzar Ya. porque saquemos los máximos proyectos posibles Ya. para de aquí a marzo. Tenemos un amplio abanico. Pero yo ¿cuál nombramos ¿cuál aquí... está a la vuelta de la esquina? ¿Están listos ya, por ejemplo? No, nada está listo. No, Por eso, entonces, si estuviera listo sería muy fácil. Ya. Por eso hay grandes desafíos de aquí a marzo y ¿Cuál- trabajaremos incansablemente para lograr sacar Yo esos proyectos. No tengo ninguna duda de que eso es así. De hecho, con parlamentarios que uno conversa nos dice lo mismo de usted. Así que no tengo duda de que efectivamente usted va a trabajar incansablemente tratando de buscar los acuerdos. Todos los parlamentarios le dicen eso de la ministra. ¿Cuál, en cambio, cree que va a requerir de más esfuerzo? No le voy a decir cuál cree que no va a sacar, pero ¿cuál cree que requiere un esfuerzo adicional? A ver, todos los proyectos requieren un esfuerzo nacional, hay que ser claro y objetivo, hay tiempos legislativos, ¿no Sí. es cierto? Y objetivamente aquellos proyectos que están más avanzados tienen más viabilidad que aquellos que están empezando su trámite, ¿no es cierto? Y que tienen más complejidades, pero como digo, nosotros hemos hecho una priorización, decíamos, ¿no es cierto?, sobre la base de las 3 seguridades, por ejemplo. Pero el de tema- inteligencia financiera, por ejemplo. Bueno, es que justamente Mi- omití dentro de los temas de seguridad económica muy importante el de inteligencia financiera. Nosotros creemos que es un tema clave, ¿no es cierto?, para perseguir la ruta del dinero. Se ha armado mucho mito sobre este proyecto y se ha concentrado todo el debate En el en secreto el tema bancario. del Secreto secreto bancario, bancario, cuando el proyecto es mucho más que eso, ¿no es cierto? Y da una herramienta clara, eficiente y eficaz para perseguir la ruta del dinero y controlar, ¿no es cierto?, el crimen organizado. Las investigaciones recientes han desmitificado este tema de que efectivamente el crimen organizado no está bancarizado. Vimos, ¿no es cierto?, las cuentas del Tren de Aragua hace pocas semanas y esa perspectiva creemos que estamos trabajando. La Comisión de Seguridad de la Cámara tiene, digamos, hemos logrado un acuerdo con el presidente de la Comisión y sus integrantes, el diputado Cristian Araya del Partido Republicano, de establecer un cierto cronograma que nos permita de aquí a septiembre efectivamente despacharlo de esa comisión y esperamos que así sea porque nos parece que es una herramienta clave en el tema de seguridad. Ya. Tenemos también... Pero ¿cree que por los tiempos legislativos logra ver la luz o lo ve más difícil? No, yo creo que eso debiera ver la luz y ligándolo a eso está el proyecto de inteligencia también que acabamos de constituir la comisión mixta. Como ustedes saben, el sistema de inteligencia chileno requiere una modernización, también es una herramienta clave, ¿no es cierto?, para la nueva composición que tenemos hoy día del crimen y las nuevas formas delictuales y esa perspectiva, un sistema de inteligencia claro, robusto, es indispensable y por tanto acabamos de constituir la comisión mixta y yo tengo altas expectativas que eso, infraestructura crítica, sean proyectos que también podamos sacar en esta administración. ¿Cómo ha sido la experiencia de asumir el ministerio, pasar al frente? Bueno, yo estoy desde el día 1 en el ministerio, he tenido siempre una participación bastante Sí. importante en el Congreso, así que en la exposición con los medios es lo que ha cambiado. Pero en términos Ahora general- toca dar la cara. ¿Y eso es difícil? Déjeme preguntarle una cuestión bien personal, pero ¿es difícil? Claro, desde luego uno está más expuesta y además me critican mucho que hablo muy rápido, entonces ha sido un Un ejercicio. poquito. Entonces ha sido un ejercicio No se esto de... preocupe, somos muchos los que tenemos esa crítica, pero la verdad, déjela pasar. Ya, Ministra, ya, déjela pasar. me voy muy tranquila Váyase después de tranquila eso. nomás con eso. Ya. Ministra, gracias por venir esta mañana a conversar con Muchas nosotros. Gracias, gracias a ministra, que ustedes, esté un bien. gusto. Que te-